Buenos días, buenas tardes o buenas noches, o cuando sea que estén escuchando este agradable podcast. El día de hoy, en nuestra primera emisión del podcast Córtale al Chorro, yo, Diego Alvidres, y mi estimado compatriota Ángel Arámbula. nos encargaremos de hablar sobre diversas problemáticas con respecto al cuidado del agua. Y para ello hemos invitado a dos especialistas, sería Valeria Torres y Sofía Rubio. Bueno, en cuanto a la justificación de este podcast, hemos visto necesario indagar en este asunto debido a la realidad que queja a nuestra comunidad, porque cada vez el estrés hídrico ha estado aumentando de más en peor. Para esto necesitamos la opinión de usted, especialista en la materia. Valeria, ¿qué tienes para decir? El agua es un recurso esencial para la existencia de la vida en la Tierra. Su presencia determina no solo la supervivencia de los seres vivos, sino las dinámicas ecológicas, sociales, económicas y culturales que estructuran las sociedades humanas. Desde una perspectiva biológica, más del 60% del cuerpo humano está compuesto por agua, lo que deja en evidencia su papel como pilar fundamental para los procesos metabólicos, el transporte de nutrientes, la regulación térmica y la eliminación de desechos. En términos ecológicos, sin agua no existirían los ecosistemas tal y como los conocemos. Los bosques, las selvas, los ríos, los mares y los desiertos dependen de su disponibilidad y fluctuación. Por todo ello, hablar de la vitalidad del agua implica comprender que no es simplemente un recurso natural, sino de un componente indispensable para sostener la integridad de los sistemas vivos y el equilibrio planetario. A lo largo de la historia, el agua ha determinado la ubicación de las ciudades, el desarrollo de las culturas y las rutas de comercio. Las civilizaciones antiguas se asentaron principalmente cerca de cuerpos de agua, como ocurrió con los egipcios junto al Nilo, los mesopotámicos entre los Tigris y Éufrates, o las ciudades prehispánicas que se ubicaron en torno a lagos, ríos o manantiales. El agua no solo definió dónde vivir, sino también cómo hacerlo. Marcó las prácticas agrícolas, la organización social y las creencias religiosas. En muchas culturas se le atribuye propiedades sagradas, protectoras o purificadoras, reflejando el entendimiento profundo de su importancia para la supervivencia. Ok, entonces nos queda claro que el agua es bastante importante y cubre bastantes ámbitos, pero ¿por qué el agua exactamente? O sea, científicamente, ¿por qué esa molécula, el agua en particular, es lo que hace posible tantas maravillas, entre comillas? Bueno, Alvírez, muchas gracias. Qué pregunta tan interesante. Mira, desde el punto de vista científico, la vitalidad del agua se explica por sus propiedades físico-químicas. Es el único compuesto capaz de encontrarse en los tres estados de la materia dentro del rango de temperaturas de la Tierra: sólido, líquido y gas. Esta versatilidad le permite ser parte del ciclo hidrológico, un sistema que regula la temperatura del planeta, distribuye la humedad y facilita la formación de nubes y precipitaciones. Asimismo, su estructura molecular con 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno le confiere una polaridad que favorece la disolución de una amplia variedad de sustancias, razón por la cual es conocida como el solvente universal. Esta capacidad permite que el agua transporte minerales, nutrientes, contaminantes y organismos microscópicos, contribuyendo a procesos fundamentales como la erosión, la fertilidad de los suelos o la vida acuática. La vitalidad del agua también se refleja en su participación en los sistemas climáticos. El océano, que cubre aproximadamente el 71% de la superficie terrestre, actúa como un regulador térmico. Absorbe grandes cantidades de calor durante el día y lo libera durante la noche, moderando temperaturas. Asimismo, las corrientes oceánicas transportan el calor desde las regiones ecuatoriales hacia los polos, distribuyendo energía y determinando los patrones meteorológicos. Sin estos mecanismos, gran parte del planeta será inhabitable debido a los extremos climáticos. Aunado a lo que nos ha mencionado la especialista Sofía, yo por otro lado estoy investigando para estar preparado al podcast. Lo que vi fue que el agua es vital para la agricultura y la industria, sectores que sostienen la economía global. Y hay un estimado que el 70% del agua dulce extraída se destina a actividades agrícolas. Sin agua no existiría la producción de alimentos a gran escala, lo que afectaría directamente la seguridad alimentaria de las poblaciones. La industria, por su parte, usa agua para procesos tan variados como la fabricación de textiles, la generación de energía, la producción de alimentos, la minería y la construcción. En este sentido,
La vitalidad del agua no solo tiene un componente biológico o ecológico, sino también económico y social. La relación entre el ser humano y el agua, sin embargo, se ha vuelto más compleja debido al crecimiento poblacional, la urbanización acelerada y el cambio climático. La demanda mundial de agua ha aumentado de manera significativa, mientras que la disponibilidad de fuentes limpias y seguras disminuye debido a la sobreexplotación y a la contaminación. Esto ha provocado problemas de escasez en diversas regiones del mundo, afectando especialmente a comunidades vulnerables que carecen de acceso a sistemas de distribución eficientes o fuentes de agua potable. La vitalidad del agua también se debe entenderse desde una perspectiva ética. El agua es un derecho humano reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, la cual implica que todas las personas deben tener acceso suficiente, seguro y accesible al agua potable. Sin embargo, millones de personas alrededor del mundo aún enfrentan dificultades para satisfacer sus necesidades. La falta de acceso al agua tiene consecuencias graves sobre la salud, la educación, el desarrollo comunitario y la igualdad social. Niñas y mujeres, en particular, suelen dedicar varias horas del día a recolectar agua en regiones donde no existe infraestructura, lo que limita sus oportunidades educativas y laborales. Una muy interesante participación, mi estimado Ángel. Solo que me gusta añadir que es bastante importante reconocer que la vitalidad del agua en sí no solo consiste en su existencia física, sino también en la manera en que es gestionada, distribuida y protegida. El agua debe ser vista como un bien común que requiere una administración responsable por parte de gobiernos, empresas y ciudadanos. Su vitalidad depende tanto de la calidad del recurso como de la eficiencia en cómo la utilizamos. Esto implica adoptar prácticas sostenibles, invertir en infraestructura hídrica, proteger los cuerpos de agua naturales, promover la educación ambiental y, por supuesto, reducir la contaminación, un gran exponente en lo que respecta al cuidado del agua. Finalmente, me gustaría añadir que comprender la vitalidad del agua significa entender que su disponibilidad no es infinita. Aunque la Tierra tenga abundante agua, solo un pequeño porcentaje es apto para el consumo humano. De toda el agua del planeta, únicamente el 2.5% es dulce, y de esa cantidad, la mayor parte está atrapada en glaciares o acuíferos extremadamente profundos. Lo que realmente está disponible para uso humano representa menos del 1% del total. Por ello, la conservación y el uso responsable del agua no deben ser vistos como acciones opcionales, sino como una necesidad urgente y prioritaria para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. El desperdicio inconsistente, podría decirse, del agua es un fenómeno cotidiano que se manifiesta tanto en el ámbito doméstico como en actividades agrícolas, industriales y urbanas. A menudo las personas no son plenamente conscientes de la cantidad de agua que utilizan o de las prácticas que contribuyen a su pérdida. Este desperdicio invisible se caracteriza por ocurrir de manera constante, silenciosa y aparentemente insignificante, pero cuyo impacto acumulado representa miles de litros perdidos diariamente. Comprender estas formas de desperdicio es fundamental para promover hábitos más sostenibles y reducir la presión sobre las fuentes hídricas. Me parece verídico lo que has estado mencionando hasta el momento, Alvidres, pero debido a todo esto me surge una cuestión que me gustaría que la especialista en la materia, Valeria, nos pudiera responder. Entonces, en su perspectiva, ¿cómo se desperdicia el agua inconscientemente? Los más comunes de desperdicio inconscientemente es el uso excesivo de agua en el hogar. Acciones simples como dejar correr el grifo mientras nos cepillamos los dientes, nos afeitamos o lavamos los platos pueden resultar en una pérdida significativa de litros a largo plazo. Por ejemplo, mantener el agua abierta durante 2 minutos mientras se cepillan los dientes puede desperdiciar hasta 10 litros. Este tipo de gasto, aunque parece inofensivo, se repite varias veces al día y por millones de personas, generando un impacto mayor del que solemos imaginar. Otra práctica cotidiana que contribuye al desperdicio es la duración de las duchas. Muchas personas disfrutan duchas prolongadas por comodidad o relajación, sin tener en cuenta que una ducha promedio de 10 minutos puede utilizar hasta 100 litros de agua, dependiendo del tipo de regadera. Si consideramos que en algunos hogares las duchas pueden durar 15 a 20 minutos, la cantidad de agua usada
se incrementa considerablemente. Además, dejar correr el agua mientras se espera a que salga caliente desperdicia un volumen adicional que casi nunca se aprovecha. En el ámbito de la limpieza, también se presentan patrones de desperdicio inconscientemente. Al lavar los autos, patios o banquetas con manguera, muchas personas no perciben cuánta agua expulsan estos dispositivos. Por minuto, una manguera abierta puede liberar hasta 15 litros por minuto, lo que convierte una actividad aparentemente normal en un simple foco de consumo elevado. El desperdicio también ocurre al lavar ropa con cargas pequeñas o utilizar lavadoras antiguas que consumen más agua que los modelos modernos. El desperdicio inconsciente del agua también está relacionado con fugas no detectadas. Pequeñas fugas en las tuberías, llaves o sanitarios pueden pasar desapercibidas durante meses o incluso años, debido a que no generan daños visibles de inmediato. Sin embargo, una fuga mínima de apenas unas gotas por segundo puede desperdiciar hasta 1000 litros al mes. Los sanitarios defectuosos son especialmente problemáticos. Un tanque que no cierra correctamente puede perder hasta 200 litros al día, convirtiéndose en un desperdicio silencioso que suele ignorarse debido a su carácter aparentemente inofensivo. En el ámbito urbano, una proporción significativa del agua se desperdicia en las redes de distribución debido a su infraestructura obsoleta, tuberías rotas o falta de mantenimiento. En algunas ciudades, las pérdidas pueden superar al 40% del agua potable que se distribuye. Aunque este tipo de desperdicio no depende directamente de los individuos, sí revela lo importante de contar con ecosistemas eficientes y de que los gobiernos inviertan en reparaciones y tecnologías modernas. Muy bien, Valeria, muchas gracias. Continuando con tu participación, el sector agrícola, que es el mayor consumidor de agua dulce en el mundo, también experimenta pérdidas importantes, muchas veces inconscientes. El uso de métodos tradicionales de riego, como el riego por inundación o por aspersión sin control, suele desperdiciar grandes cantidades de agua debido a la evaporación, drenaje exclusivo o irrigación desigual. Estas prácticas persisten debido a la falta de recursos tecnológicos, desconocimiento o ausencia de incentivos para adoptar sistemas más eficientes, como el riego por goteo. A pesar de que el desperdicio en este sector es evidente, también ocurre de manera silenciosa, ya que los usuarios no siempre perciben claramente la reacción entre métodos de riego empleados y la cantidad de agua realmente necesaria para sus cultivos. El desperdicio inconsciente del agua se manifiesta en procesos mal optimizados, fugas en sistemas de refrigeración, limpieza excesiva de maquinaria o falta de reutilización del agua residual. Aquellas de menor escala o con recursos limitados carecen de mecanismos de monitoreo que les permitan cuantificar su consumo real. Como resultado, no interrumpen actividades que podrían mejorarse con sistemas cerrados, reciclaje o tecnologías más eficientes. Este tipo de desperdicio industrial, que aunque menos visible para la población general, tiene un impacto significativo debido al volumen de agua que emplean numerosos sectores productivos. Otra forma común de desperdicio inconsciente es el consumo indirecto de agua, conocido como agua virtual. Se refiere al agua que se utiliza para producir bienes que consumimos diariamente, como alimentos, prendas de vestir, productos electrónicos o materiales de construcción. Por ejemplo, 1 kilogramo de carne de res requiere entre 10.000 y 15.000 litros de agua, mientras que una camiseta de algodón puede utilizar de 2.500 litros. Aunque estos volúmenes no se ven ni se perciben directamente, forman parte del ciclo de consumo y representan un desperdicio cuando se promueven patrones de consumo desmedidos o poco sostenibles. Incluso las prácticas de jardinería pueden contribuir al desperdicio inconsciente de agua. El uso de plantas exóticas que requieren grandes cantidades de agua, riego en horarios inadecuados, como la mediodía, cuando la evaporación es mayor, o sistemas de riego o aspersión que no están bien orientados, son ejemplos de cómo las decisiones en el hogar pueden influir negativamente en el consumo de agua. A esto se suman los hábitos de agua potable para actividades que no lo requieren, como regar las plantas con agua limpia cuando podrían emplearse aguas grises provenientes del lavado de manos o de ducha. Cabe destacar que el desperdicio inconsciente de agua también está relacionado con factores culturales
y psicológicos. En muchas sociedades, el agua se percibe como un recurso abundante, accesible y garantizado. Esta percepción genera una falsa sensación de seguridad que lleva a minimizar su valor real y adoptar hábitos poco responsables. El hecho de abrir un grifo y ver agua fluir de manera inmediata crea en las personas la idea de que este recurso es inagotable, lo cual dificulta la toma de conciencia sobre las consecuencias del uso excesivo. Finalmente, es importante considerar que la falta de educación ambiental contribuye significativamente al desperdicio inconsciente. Muchas personas desconocen cuánta agua utilizan en un electrodoméstico, cuánta agua se desperdicia en una fuga o qué prácticas podrían reducir considerablemente su consumo. Sin información adecuada resulta difícil constituir una cultura de uso responsable de agua. Los problemas educativos, tanto en las escuelas como en comunidades, juegan un papel fundamental para modificar comportamientos y promover la adopción de hábitos sostenibles. Muy bien, en base a lo que han estado mencionando de la manera en que se desperdicia de manera inconsistente el agua, mayoritariamente nos surge una duda, y es el cómo nos afecta emplear de manera inadecuada el agua. Tú, Elvidres, me habías comentado antes del podcast que habías leído algo al respecto, ¿no? ¿Qué tienes para decir? Ya. Bueno, el uso inadecuado del agua suele generar una serie de impactos manifestantes a nivel individual, comunitario, ambiental y económico. La idea suele ser que el agua es un recurso desde luego abundante, pero ha llevado a prácticas que, aunque parezcan insignificantes, contribuyen a problemas globales como la escasez hídrica, la degradación de ecosistemas, la desigualdad social y los conflictos territoriales. Por ello, analizar cómo nos afecta el mal uso del agua es fundamental para comprender la gravedad de la situación y la necesidad urgente de adoptar medidas correctivas. En primer lugar, el consumo excesivo o irresponsable del agua provoca escasez. Cuando la demanda supera la capacidad de recarga de los acuíferos, los ríos, lagos o manantiales, se produce un déficit que afecta a todos los sectores de la sociedad. En algunas regiones, la extracción del agua se realiza a un ritmo mayor que su reposición natural, lo cual genera desbalances que tardan décadas o incluso siglos en corregirse. La sobreexplotación de acuíferos, por ejemplo, puede causar hundimiento de terreno, disminución del caudal en ríos y pérdida de manantiales. Estas consecuencias afectan a comunidades enteras, especialmente aquellas que dependen directamente de los recursos locales para obtener agua potable. Sofía, dado que tú eres la especialista en la materia, ¿tienes algo con que complementar la información que nos ha proporcionado Elvidres hasta el momento? Sí, Ángel, muchas gracias. Mira, el uso inadecuado del agua también incide en la salud pública. Cuando los cuerpos de agua se contaminan por descargas industriales, agrícolas o domésticas, se genera un riesgo sanitario que puede provocar enfermedades gastrointestinales, infecciones cutáneas o problemas respiratorios. En muchos lugares, el mal manejo de aguas residuales ha contribuido a la proliferación de microorganismos patógenos como bacterias, virus y parásitos, que afectan principalmente a la población infantil y a personas con sistemas inmunológicos debilitados. Además, la falta de acceso de agua limpia obliga a las familias a utilizar fuentes contaminadas, lo cual compromete su bienestar y calidad de vida. Otro impacto importante es el aumento en costos económicos. Cuando el agua se desperdicia o se utiliza de manera ineficiente, los servicios de abastecimiento deben invertir más recursos en su extracción, purificación y distribución. Esto se traduce en tarifas más altas para los usuarios, en deficiencias en el servicio, cuando los gobiernos carecen de fondos suficientes para realizar las mejoras necesarias. A nivel del producto, el uso ineficiente del agua puede aumentar los costos de operación de las empresas agrícolas e industriales, lo cual se refleja en el precio final de los productos. Ok, Sofía, si me disculpas el atrevimiento, permíteme retomar lo que había estado mencionando en un inicio, sobre cuando estábamos hablando sobre la vitalidad del agua y la importancia económica que le hemos dado. Para empezar, el empleo inadecuado del agua también afecta directamente a los ecosistemas. Los ríos y lagos que reciben descargas contaminadas pierden su capacidad para sostener la vida acuática. La disminución de peces y otros organismos altera la cadena alimentaria
y afecta a comunidades que dependen de pesca como actividad económica y como fuente de alimento. Asimismo, la destrucción de humedales, manguerales o otros cuerpos de agua provoca la pérdida de biodiversidad y menor capacidad de estos ecosistemas para actuar como filtros naturales o como barreras contra inundaciones. La agricultura, una de las actividades más afectadas por la escasez de agua, también experimenta consecuencias importantes cuando el agua se usa de manera inadecuada. La falta de disponibilidad hídrica reduce la productividad, obliga a abandonar tierras de cultivo y aumenta los costos para irrigar. Esto puede provocar disminuciones en la producción de alimentos, encarecimiento del producto básico y afectación directa del sector rural. En países con alta dependencia agrícola, como ocurre en muchas regiones de Latinoamérica, el mal uso del agua tiene como consecuencias severas para la seguridad alimentaria y el empleo rural. En términos sociales, el uso inadecuado del agua incrementa la desigualdad. Las comunidades con mejor infraestructura, mayores recursos económicos y mejor acceso de tecnología pueden hacer frente a la escasez mediante pozos profundos, plantas potabilizadoras o sistemas de almacenamiento. En cambio, los sectores vulnerables se enfrentan a racionamientos, largas distancias para obtener agua o dependencia de pipas, lo que limita sus oportunidades de desarrollo. En este sentido, el agua se convierte en un factor que profundiza la brecha entre quienes tienen acceso y quienes no, generando desigualdades que afectan la educación, la salud y la calidad de vida. Bueno, apoyando a lo que mencionaban de las causas sociales, el uso inadecuado del agua alimenta tensiones sociales, desde luego, y los conflictos territoriales. Vale, vivimos una frontera, está más que claro. A medida que disminuye la disponibilidad de las fuentes naturales, las propias comunidades que convergen compiten por su control. Esto se observa en conflictos por ríos fronterizos. Vaya, el río Bravo, ese tratado que firmaban hace bastante tiempo, no es precisamente favorable. Y bueno, otros casos más particulares vendrían en el caso de pozos y tensiones entre sectores productivos y domésticos. En algunos casos, la falta de agua puede convertirse en un detonante de migración, obligando a familias enteras a abandonar sus lugares de origen debido a la escasez. Esto me recuerda bastante a lo de Monterrey. Implementar estos métodos eficientes para ahorrar agua es clave para reducir el desperdicio, garantizar la disponibilidad del recurso y promover una cultura de uso responsable. Existen diversas estrategias, desde luego, que pueden aplicarse tanto en el hogar como en la comunidad, y muchas de ellas pueden cuantificarse para demostrar su impacto real. Aquí, bueno, te hice unas cuantas anotaciones con respecto a métodos prácticos, junto con unas bastante aproximadas cifras que pueden reflejar un ahorro aproximado. Así que no es una idea, básicamente. Se menciona que el inodoro es uno de los dispositivos que más agua puede llegar a consumir dentro de un hogar. Un sanitario convencional utiliza entre 9 y 12 litros por descarga, mientras que los modelos más modernos, conocidos como sanitarios ecológicos, utilizan entre 4.8 y 6 litros. Una medida sencilla para reducir el consumo es colocar una botella de 1 litro llena dentro del tanque del inodoro. Esta botella desplaza parte del espacio del tanque, de modo que se necesita 1 litro menos para llenar el depósito después de cada descarga. En base a esto, podemos plantear un ahorro estimado por persona. Si una persona utiliza el inodoro 5 veces al día aproximadamente, aunque bueno, personalmente no creo que sea tanto, el ahorro sería 1 litro por descarga, además por las 5 descargas diarias, equivaldría a 5 litros al día. En un mes, 5 litros por básicamente los 30 días sería 150 litros por persona. Y en un año, vamos a resumirlo en 1800 litros por persona. Si lo aplicáramos a una comunidad de aproximadamente 1000 habitantes, que de hecho se supone que es un pueblo bajo los estándares poblacionales, 1800 litros, básicamente 1.800.000 litros anuales. Es decir, 1.8 millones de litros anuales ahorrados con una sola medida sencilla. Sí, es bastante eficiente. Si la comunidad tiene 10.000 personas, es decir, es una ciudad pequeña, a lo mejor no viene el tema. Se supone que Nike es un pueblo, pero se supone que es la ciudad.
el ahorro se multiplica. 1.800 litros por 10.000 equivale a 18 millones de litros anuales. Este ejemplo que acabamos de decir muestra el enorme impacto que puede tener una acción doméstica cuando se aplica de manera colectiva. Ahora, pasando a otro pequeño ejemplo, no tan largo, sería si reparáramos fugas en tuberías, llaves o sanitarios. Las fugas son una de las principales causas de desperdicio de agua. Una fuga que gotea a razón de una gota por segundo puede desperdiciar hasta 30 litros al día, lo que equivale a 900 litros al mes, y más de 10.800 litros al año. Una fuga mayor, como la de un sanitario que corre constantemente, puede desperdiciar 200 litros al día o más. Ahora, el ahorro comunitario estimado, si estas problemáticas se solucionaran, entre comillas, si solo el 10% de las viviendas de una comunidad de 1.000 hogares tiene una fuga pequeña y se repara, 100 fugas por 30 litros diarios equivaldría a 3.000 litros al día ahorrados. En un mes, 90.000 litros, y en un año, 1.080.000 litros. Con fugas moderadas, esta cifra se duplica o triplica fácilmente. Bueno, continuando con la dinámica que has iniciado, Alvides, también tengo algunos puntos que creo son relevantes también mencionar. Por ejemplo, como lo vendría siendo cambiar regaderas convencionales por regaderas ahorradoras. Para esto tenemos que entender que una regadera tradicional usa entre 12 y 20 litros por minuto, mientras que una regadera ecológica con su pertinente presurizador puede usar aproximadamente 6 litros por minuto, con un ahorro estimado por persona de que si se ducha 10 minutos al día, tendría con una regadera convencional entre 120 y 200 litros por ducha, mientras que con una regadera ahorradora su gasto disminuiría hacia los 60 litros por ducha. El ahorro diario por persona es de 60 o 140 litros. Si tomamos un promedio de 100 litros diarios ahorrados, en un mes tendríamos un equivalente a 3.000 litros, mientras que en un año tendríamos 36.000 litros. En una familia de 4 personas podría ahorrarse 144.000 litros al año con este simple cambio. Ahora, en cuanto al uso de dispositivos aireadores en llaves y grifos, los aireadores mezclan el aire con el agua, reduciendo el flujo sin afectar la presión. Pueden ahorrar entre el 40 y el 60% del agua utilizada en lavabos y fregaderos. Con un cálculo estimado, que si una llave convencional usa 10 litros por minuto y el aire reduce el consumo a 5 litros por minuto, por cada minuto de uso ahorra 5 litros. Si esto en un hogar se utiliza las llaves durante 20 minutos acumulados durante el día, el ahorro diario sería de 100 litros, con un ahorro mensual de 3.000 y un ahorro anual de 36.000 litros. Otro punto que me gustaría mencionar sería la captación de agua de lluvia. Quizás sea el menos realista de todos, pero sabemos que la captación del agua pluvial es un método eficiente para reducir la demanda de agua potable, especialmente en zonas urbanas o semiáridas. El agua captada puede utilizarse para riego, limpieza, sanitarios e incluso para uso doméstico si pasa por un filtro adecuado. Un ejemplo medible para esta suposición sería que si una vivienda tiene un techo de 50 metros cuadrados y una región lleva aproximadamente 500 mililitros anuales, lo que vendría siendo algo como medio metro, tenemos que el volumen captado por área por lluvia sería de 50 metros cúbicos por cada medio metro, serían 25 metros cúbicos de agua. Un metro cúbico de agua es equivalente a 1.000 litros. Y pasando esto hacia un cálculo anual por vivienda serían 25.000 litros. Aplicando este mismo método a una comunidad de 500 viviendas, estos 25.000 litros por las 500 sería un estimado de 12.500.000 litros al año. Esta cantidad puede cubrir necesidades de riego, limpieza y descarga de sanitarios, reduciendo la presión sobre la red de agua potable. Ahora, en cambio, podemos llevar esto un paso más allá y reutilizar las aguas grises que se emplean en múltiples sectores económicos. Entonces, las aguas grises que provienen de lavado de mano, ducha, lavadoras, pueden reutilizarse para descargas de sanitarios o riego de plantas no comestibles, reduciendo hasta un 40% del uso de agua doméstico. Una
estimación medible para esta analogía sería si un hogar consume 250 litros diarios y el 40 puede reutilizarse, o el 40%, disculpen, tendríamos que 100 litros diarios serían reutilizados. En un mes, estos pasarían a ser 3.000 litros y en un año aumentaría a 36.000 litros. Ahora, pasándolo hacia una comunidad de 1.000 viviendas, podrían reutilizarse 36 millones de litros anuales. En cuanto al uso eficiente en agricultura, en lo que se refiere al riego por goteo, sabemos que el riego por goteo reduce el consumo de agua entre un 30% y un 70%, dependiendo del cultivo y del tipo de suelo. Mientras que el riego por aspersión o inundación desperdicia grandes cantidades por evaporación y escurrimiento. El goteo dirige el agua directamente hacia la raíz. Ahora, para darnos una idea de esta implementación, sabemos que un cultivo que requiere 1.000 litros por hectárea con riego tradicional puede reducir su consumo a entre 3.000 litros y 7.000 litros por hectárea con riego por goteo. Si una comunidad agrícola de 100 hectáreas adopta este método, su ahorro total anual sería entre 300.000 y 700.000 litros por hectárea, lo que suma entre 30 y 70 millones de litros por año. Ahora, en cambio, el uso eficiente en industria, sistemas de circuito cerrado, muchas industrias pueden ahorrar hasta un 80% del agua mediante circuitos cerrados de enfriamiento, recirculación y tratamiento de aguas residuales. El ejemplo aplicado de esta analogía sería que si una fábrica consume 10.000 litros diarios, con un sistema de circuito cerrado puede reducirse su consumo a 20.000 litros, con un ahorro diario de 80.000 litros y un ahorro anual de 29.200.000 litros. La adoptación de esta práctica en un parque industrial con 20 fábricas podría ahorrar hasta 584 millones de litros anuales, suficientes para abastecer una comunidad mediante varios meses. Bueno, a lo largo de todo este podcast hemos estado hablando de citas específicas, la opinión de estos expertos que actualmente nos han abandonado. Pero, y he estado tratando de alejar mi opinión personal con respecto a todos estos temas. Pero para esta parte final, genuinamente creo preciso si alguien de la audiencia comparte mi opinión. Sí, claro, como has estado mencionando, esto lejos de ser un documental, pues es un podcast y queremos interactuar como es debido nosotros los locutores, creadores de este programa, con la audiencia. Más adelante quizás podamos marcar a un afortunado que pueda quizás mencionar su opinión al respecto de lo que hemos estado hablando hasta el momento. ¿Qué tenías por decir, Alvidres? Es un tanto controvertido, pero por lo menos en mi opinión, genuinamente muchas de las acciones que podamos hacer como individuos sí generan un cambio, pero es se considera tan mínimo comparado con las grandes acciones que se pueden llegar a realizar. Es decir, genuinamente, o por lo menos en esta situación actual, aquí en Ciudad Juárez, dependemos completamente de los mantos acuíferos, de los pozos. Recuerdo que mencionábamos cifras de que conectado con el río Bravo usualmente obtenemos una poca cantidad y que genuinamente el 90% que utilizamos siempre viene de los pozos. Y pues es el uso, ¿cómo se dice? El cotidiano. Pero genuinamente no estamos viendo la muy grata problemática, que independientemente de que tanto podamos reducir los gastos, siempre va a estar carente porque es que hay varios conceptos como la propia urbanización. Mira, te voy a proponer esto, Henry. Los mantos acuíferos, ¿recuerdas cómo se llenan, no? No tengo la más remota idea, si me puedes hacer el favor de recordarme. Los mantos acuíferos, los cuerpos de agua alojados subterráneamente, los mismos se van llenando poco a poco con las lluvias, pero bueno, generalmente es el proceso principal. ¿Filtrado? Filtrado del agua. Llueve por medio de la propia tierra, un lugar donde se pueda filtrar el agua mismamente. El agua puede llegar a esos cuerpos. Pero aquí te propongo este pensamiento. ¿Qué pasa si dicha superficie que permite el filtrado no está disponible? Bueno, obviamente sufriríamos de carencias como sociedad. ¿Y qué es lo que más a lo que ha pasado con Juárez? He visto imágenes del 2000. Una imagen de las torres está
todo, ¿cómo se dice? No hay nada alrededor, Llanura. solo está la calle principal, es llanura, está los potes, no potes eléctricos, no me acuerdo cómo se llaman esas enormes Sí. construcciones con forma de... ¿cómo se llama? Sí, claro, Claro, las antenas de alta resistencia que conducen el voltaje hacia zonas remotas de la ciudad. Sí, esas mismas. Que ves imágenes de esas y dices, no manches, o sea, es increíble cómo se ha urbanizado todo lo que antes era llanura. De hecho, por donde yo vivo es tierra nueva. Mi madre mencionaba que cuando compraron la casa, lo que está enfrente que es un parque, no, en realidad todo era monte. Y que de aquí para acá, de aproximadamente desde 1995 a la actualidad, ya había una urbanización tan extrema y poco paulatina, tan acelerada, que básicamente estamos retirando ¿cómo se dice? Las zonas verdes, sitios donde es propenso o donde es el único lugar donde se puede llegar a realizar este filtrado. Es decir, el problema es que hemos estado urbanizando las zonas aledañas sin ninguna consideración. Sí, no estoy diciendo que estas acciones mínimas que estemos haciendo, como las duchas más cortas o incluso, ¿cómo es el sistema de presurización? Lo del bote, el litro de agua en el tanque. Arreglar fugas, que de hecho eso es una excelente idea. Estuve presente este 29 de octubre del 2025 en el informe de actividades de la Junta de Agua y Saneamiento. Estuvieron exponiendo muchas cosas interesantes como las propias tuberías moradas. Sí, ya las mencionamos. Y también el arreglo y reemplazo de varias tuberías viejas, que esto pues contribuye al propio desperdicio. Por supuesto también la remodelación del drenaje que está aquí por Cuatro Silos, que fue como 1 kilómetro, también ellos han hecho 4, solo recuerdo esa. De hecho ellos también mencionaban lo de las pipas, de hecho ellos realizan ese acto, llevar las pipas al kilómetro 20 y ese tipo de cosas. Pero no estoy diciendo que todas estas acciones consideradas mínimas, o bueno, lo de las tuberías es más elaborado, no sirven de nada, sino que no estamos viendo el enfoque principal. Y el enfoque principal varía en función de la región, que en caso de Ciudad Juárez nos estamos urbanizando de forma exacerbada y sin ninguna preocupación por el medio ambiente, por decirlo de alguna forma. Ok, como mencionas, quizás difiero parcialmente a lo que has estado comentando, porque puesto que es verdad que quizás las acciones mínimas realizadas por una familia de una vivienda cotidiana no sean muy relevantes, el que se trabaje en conjunto con la comunidad, como has visto en los datos que hemos estado mencionando, es un incremento exponencial del ahorro de agua. Y yo sé que probablemente el consumo de agua en nuestra ciudad no sea en su mayoría consumo que generamos nosotros los que vivimos aquí, sino la propia industria. Pero hasta ahora has estado olvidando que quizás sí Juárez ha estado creciendo de manera desproporcionada, pero este es un centro económico muy grande y sumamente importante en lo que se refiere a la frontera de México con Estados Unidos. Ahora, en cambio, pues quizás el crecimiento, ¿cómo podría ponerlo? Con un crecimiento planificado e inteligente podamos distribuir adecuadamente lo que es el recurso del agua potable y pues continuar con nuestras actividades económicas quizás sin desperdiciar, porque como mencioné anteriormente, en las zonas agrícolas, como lo es a las afueras de Ciudad Juárez, en cerca de Samalayuca hay un plantadío de nueces y de manzanas. El riego por goteo ahorra el 80%. Yo hice la mención de las 100 hectáreas, disculpa, de terreno fértil, pero lo que se encuentra a las afueras de la ciudad es exponencialmente más grande que lo que mencioné, entonces el ahorro de agua sería muchísimo. Ahora, también tenemos la industria de creación de cemento a las afueras de la ciudad, tenemos la generadora de electricidad y muchísimas maquilas, porque pues estar a la frontera con Estados Unidos puede ser un centro factible para la remuneración de quienes estén invirtiendo en estas empresas y generando empleo.
Y con esto dicho, implementar estas acciones en un conjunto como comunidad puede crear un antecedente factible para generaciones futuras y pues comenzar el cambio con nuestras acciones como sociedad. De hecho, con esto que estás mencionando, es que apenas iba a ese punto, es que básicamente, sí, lo que mencionas de la planificación propia para el futuro, para las generaciones venidas, es que eso fue algo que se debe haber planeado desde antes. Una sugerencia que he visto bastante es que sí, la urbanización extrema que sufrió Juárez pues es necesaria considerando que es frontera. El problema es que no se ha hecho la correcta implementación y se ha destruido bastantes de las zonas verdes aledañas a la ciudad y propias en bueno, lo que te considera aledaño ahora es más central que otra cosa, pero el punto es que, de hecho aquí hay unos ejemplos. Esto no sé qué tan verídico sea realmente, pero es bastante interesante considerar siquiera la posibilidad de que haya sido así. ¿Conoces la Plaza Las Misiones? Me imagino, ¿no? Por supuesto. Eso puso un centro, bueno, un centro comercial para entretenerse, y al cine, pasarlo en familia. Pero esto no es algo que esté registrado porque no pude encontrar nada, tendría que ir al ayuntamiento y demás, pero muchas personas que han vivido aquí en Juárez durante 30 años o más me mencionaban que Las Misiones solía ser un centro, era ¿cómo se llama? Una planta de cultivación, o sea, alguna vez fue un terreno verde donde había posibilidad de que la agua filtrara. De hecho, pues era un lugar de cultivo. También varias son zonas circundantes a 4 siglos, obviamente no comprendiendo el paso, sino que cerca de la carretera había bastante. De hecho, yo que recuerdo que específicamente que había un señor muy amable, no me acuerdo el nombre, Juve, algo así, que pues, tenía plantas de algodón. Actualmente, obviamente, eso ya no está. Creo que es por donde están las nuevas residencias, unas que están por ahí, no me acuerdo el nombre exacto. Pues son algunos de los ejemplos de que tal vez la urbanización que estemos haciendo no sea del todo correcta. Pero aquí voy a mi otro punto. Las carreteras como tal, el propio pavimento es una de las principales razones por las que el agua no filtra. Mucha superficie que corresponde a Ciudad Juárez corresponde al pavimento propio de las carreteras. Pero una de las propuestas que alguna llega a sugerir que se están aplicando a nuevas carreteras, esto principalmente en la Unión Europea, son aquellas a base de un pavimento que es capaz de filtrar el agua. Y de hecho, esto es una de las mejores consejos para interactuar con cualquier persona. De que básicamente no puedes plantear algo sin que le dé un beneficio propio a la otra persona. ¿Cuál va a ser el beneficio de que haya filtrado de agua? Aparte del propio mantos acuíferos y que en la Unión Europea, pues eso no suele ser un problema. Ellos tienen otros problemas con el agua, pero no nos va a comentar aquí. Sería básicamente que, mi estimado, ¿conoce el término erosión? Por supuesto, es cuando el agua con el paso del tiempo va... Son varios tipos. Bueno, mencióname la que tienes en la... ¿Fluvial? Es la que estoy mencionando, la fluvial. Ok, ¿y eso cómo se relaciona? Básicamente, una de las mayores problemáticas que surge es cualquier edificación, genuinamente, es que el agua, ya mencionamos que es ¿cómo se dice? Un disolvente universal, tiene esa bonita capacidad de querer filtrarse donde quiere. Y a su vez, el alto contacto del agua con ciertas superficies hace que las se erosionen, es decir, que pequeños fragmentos de esa superficie se vean desprendidas, así sin más. Y conforme esa erosión va haciendo estrujazos en el pavimento o en cualquier construcción, la misma se puede ir filtrando y va haciendo daños. Esto es de hecho, de aquí pueden surgir lo que llamamos los agrietamientos de las carreteras, o lo que puede ser la primera fase de la formación de un bache. Aunque bueno, del bache también hay muchas problemáticas con respecto al transporte público. De hecho, esa es una de las razones, Eso no compete en este programa, pero si me disculpas al virles el atrevimiento, debido a que nos acercamos a nuestra hora límite de programa, quizás podamos dar una conclusión en líneas generales con todo lo mencionado hasta ahora y podamos continuar hablando quizás un poco más al inicio del próximo programa de la próxima semana. Para eso, si me disculpas,
hice a lo largo de toda la conversación unas anotaciones de lo que yo he estado concluyendo hasta el momento. Si me permites, los voy a leer. A lo largo de este informe se ha analizado la vitalidad del agua, las múltiples formas inconsistentes en que se desperdicia y las consecuencias del uso inadecuado del agua como recurso, así como los métodos más eficientes para promover su ahorro. Los hallazgos son claros. El agua es un elemento esencial para la vida, para los ecosistemas y para el desarrollo social y económico. Sin embargo, su disponibilidad es limitada y el mal uso ha generado una crisis hídrica que afecta a las regiones enteras y amenaza la seguridad hídrica a nivel global. Se ha evidenciado que la mayor parte del desperdicio de agua ocurre en acciones cotidianas que no siempre percibimos. Duchas prolongadas, grifos mal cerrados, fugas silenciosas, sistemas ineficientes o prácticas agrícolas que datan a generaciones anteriores. El problema no radica en que solo son eventos extraordinarios, sino en millones de pequeñas acciones que acumuladas producen un impacto significativo. También se ha demostrado que el uso inadecuado de agua afecta nuestra salud, nuestra economía, nuestros ecosistemas y la cohesión social. La escasez general, la tensión, incrementa la desigualdad, deteriora la calidad de vida y provoca problemas sanitarios diversos. Por ello, abordar la gestión del agua no es únicamente una cuestión ambiental, sino un tema prioritario para el desarrollo sostenible y la estabilidad comunitaria. Por otro lado, los métodos eficientes de ahorro presentados muestran que es posible reducir considerablemente el consumo con acciones simples y accesibles. Colocar una botella en un dispositivo del inodoro, reparar fugas, cambiar regaderas, reutilizar aguas grises, captar aguas de lluvia o implementar riego por goteo. Pueden generar ahorro de millones de litros cuando se aplican a niveles comunitarios. Para finalizar, la conservación del agua requiere un compromiso colectivo. Ninguna medida aislada resolverá la crisis, pero la suma de acciones individuales combinada con políticas públicas efectivas, inversiones en infraestructura y una cultura de responsabilidad hídrica puede transformar radicalmente nuestra relación con este recurso vital. El futuro del agua depende de las decisiones que tomemos hoy y la oportunidad de generar un cambio está en nuestras manos. Una muy interesante reflexión. Simplemente antes de acabar voy a mencionar rápido la propuesta que, pues para que la gente esté enterada, pero pues al parecer no se ha hecho, no se quiere hacer. Lo que te mencionaba, el pavimento que puede filtrar el agua y eso, nomás es se ve que es demasiado porque pues ya están construidas las carreteras. La idea es poco a poco yéndonos en ciertas regiones de la propia ciudad y pues haciendo la repavimentación. El problema es que la gente se queja de que va a tardar mucho, pero como tú dices, es planificado a futuro para que la gente no batalle a futuro a nuestra próxima generación. Solo quería mencionar eso, mi estimado, así que por lo pronto eso ha sido todo de nuestra parte. Este ha sido Diego Alvidres. Y si me disculpas, Alvidres, haciendo alusión al nombre de nuestro programa, vamos a cerrarle al chorro. Nos vemos la próxima semana.